Hola chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Vamos a comenzar con la clase. Esto es muy breve. Son herramientas que se tienen que revisar a profundidad, pero lo haremos en clase. Esto es simplemente para que conozcan el ambiente, ¿vale? Vamos a abrir entonces nuestra fotito en Lightroom. Vamos aquí a Archivo. Le vamos a dar a Importar fotografías y video. Le vamos a dar Seleccionar un origen acá arriba, en otro origen, y así les abre un explorador. ¿Vale? Lo voy a hacer desde la raíz, que es el escritorio, y vamos a irnos a la carpeta que ustedes hayan elegido. En mi caso, pues son varias a las que tengo que entrar, y elijan su foto, ¿sale? En mi caso, el 8966 la eligen. Bueno, le dan aquí a elegir para que les abra el previsualizador. Le damos de seleccionar todo, si es que nada más quieren hacer una selección como yo. Y bueno, en mi caso ya les digo 8966, le marcan la casilla y le dan importar, ¿vale? Está importando aquí, ya la tenemos y nos vamos de biblioteca a la opción revelar. En revelar vamos a observar el histograma, que es nuestra primera función aquí arriba y la cual tiene como objetivo mostrarnos, como cuando vamos al médico y vemos un electrocardiograma o un monitor de frecuencia cardíaca, los valores y cómo están situados. Por ejemplo, aquí vemos negros, sombras, exposición, altas luces y blancos. Y como vemos hay muchas sombras porque hay muchos valores en este pico. Esto se puede modificar directamente presionando el cursor y jalando, o con los valores que veremos más abajo. Aquí tenemos una mini barra que son los pinceles de ajuste, en los cuales ustedes pueden utilizar el que mejor se acomode para diversas acciones. Vamos a utilizar rápidamente el primero como ejemplo, el pincel de ajuste, y vean cómo se puede hacer grande o pequeño de acuerdo a sus necesidades. Vamos a pintar sobre el perrito, vamos a pasar por la mayoría de su superficie y soltamos cuando hayamos pensado que está cubierto. Si ponemos la mano en la manita sobre el punto, observamos que está rojo. Eso es lo que se va a afectar. Si nosotros nos vamos a exposición, por ejemplo, y bajamos o subimos, observamos cómo el perrito sube de exposición o baja de acuerdo al caso. Y así todos los valores, altas luces, temperatura, textura, saturación, todo lo que queramos afectar. Le damos borrar y se elimina nuestro pincel por si nos equivocamos también. Tenemos otros más como el filtro radial o el filtro graduado. ¿Ok? Esto lo vamos a revisar en clase. Y aquí esto es lo más importante, chicos. Esto de aquí es con lo que van a jugar ustedes en clase y se refiere a los valores principales. Exposición, observen la fotografía cómo sube y baja. Ya observaron. Exposición, perdón, vamos a restaurar. Ahí está. Exposición alta o baja. Si quieren regresar, pues lo sitúan en el cero. Contraste, alto contraste o bajo contraste, hacer más plana o más, tener más elementos en una imagen. Altas luces, sombras, blancos, negros, textura, claridad. Tenemos un montón de cosas. La curva de tonos a la cual ustedes le pueden poner puntos ancla y mover los valores también, o directamente desde aquí. Los colores que se manejan desde esta parte, fíjense cómo la piel de la chica va a cambiar en cuanto los naranjas los movemos de tono. Miren, se hace más rojiza o un poquito más verde. ¿Vale? Los amarillos vamos a saturar y a cambiarles de tono, ya vieron. Y por último los verdes, que es como la mayor parte de la fotografía. Vean cómo cambian los tonos y le da completamente otro ambiente a nuestra foto. Hay un poco de azul y agua marina con su pantalón, que también podemos cambiar. Tono, saturación, luminancia. La luminancia es el cuánta luz retiene. Fíjense cómo le hacemos oscuro su ropa o muy clara. Todo eso se modifica de aquí. Ya lo iremos viendo a detalle. Por último, vamos a ver cómo exportar nuestra foto. Para eso nos volvemos a ir aquí a Archivo y vamos a dar Exportar. Les sugiero que elijan una carpeta como definitiva para sus fotografías, ¿sí? O una carpeta que ya ustedes tengan bien ubicadas.
Y les sugiero también limitar aquí en ajustes de archivo, limitar el archivo a 1920 para que se observe bien en dispositivos móviles. ¿Vale? Todo lo demás lo vamos a dejar así. No hay ningún problema. Y le vamos a dar en exportar. Ya nuestra foto, si ven aquí la barra de la izquierda, se exportó y estaría en su carpeta de elección. Muy bien, chicos, vamos ahorita a clase. Vamos a estar trabajando con todo el software de Lightroom. Esto nada más es una probadita rápido para el ambiente. Espero que le hayan entendido, que se hayan interesado por el tema. Y vámonos a clase, vamos a revisar algunos temas a profundidad ahí. Hasta luego.